cardiovascular 1, cardiovascular 2 y sangre también ya cerramos. Entonces el día martes que nos encontramos revisamos carpeta. Ya pusimos eso en el chat también. ¿Sí? Ya, entonces resumen de todo cardiovascular, resumen de tejido sanguíneo y todos los esquemas y cuestionario de esas tres prácticas. ¿Sí? Ya tenemos fecha de examen nueva, ¿no? Porque nos habíamos anotado, pero se ha cambiado la fecha porque tenían elecciones ese día. ¿Quieres? 31. ¿Ya? Entonces ahora es el 31. Ya se anotaron, se van a anotar, ¿no? Mire ya. Ya, entonces terminamos la presentación y la señorita va a pasar para que se anoten para el examen práctico el día martes 31. ¿Ya? Martes 31. Supongo que esa tarde no vamos a tener práctica. ¿Ya? El martes 31. Listo, o sea, y el teórico también. Entonces tenemos menos de un mes, ¿sí? Menos de un mes para estudiar. Los que están con sus notas bajitas, traten ya de este fin de semana organizarse mejor con todos sus exámenes para que levanten nota. Este segundo capítulo es vital. Si están bajitos en el primer capítulo y siguen bajitos en el segundo capítulo, muy poco probable que podamos levantar en el tercero, ¿ya? Entonces, este fin de semana organícense bien. Hay muchas cosas que, por ejemplo, ahí están viendo un corte de lengua en las pantallas y si no reconocemos tejido muscular estriado, no vamos a poder reconocer los capilares. O sea, todo es base en relación al capítulo 1, ya todo. Ya no podemos estar repitiendo, no podemos atrasarnos porque si se fijan, cada vez tenemos más láminas. La cajita viene casi con mínimo, ¿ves? 9 láminas, ¿ya? Son bien puntuales las láminas, sí, pero si no las vemos al toque, o sea, no identificamos el tejido muscular, no lo vamos a ver, ¿ya? Un breve repasito en cuanto a cardiovascular, ¿ya? Hicimos un corte de corazón, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y algunos no lo entendían muy bien. ¿Qué es lo que vimos en ese corte? Que la parte del ventrículo era más ancha, ¿se acuerdan? ¿Sí? Más anchita y esta parte más delgadita, ¿no? Entonces, de la proyección de ambos, de esa unión, sale la válvula aurículo-ventricular. Este es un esquema anatómico, ¿no? Hacia acá vendría la cavidad del ventrículo, esto sería la capa que corresponde al endocardio. La capa media, todo esto de acá, el músculo, miocardio, y la capa más externa, ¿qué capita es? Epicardio. Acuérdense siempre, epi es en sí, ¿ya? ¿Qué más habíamos visto? Pericardio y epicardio son iguales. Vamos a ver ahora como corte histológico, ¿no? Así más o menos era el corte histológico que teníamos, ¿cierto? Entonces, hacia arriba, ¿qué estamos viendo? Hacia arriba acá, miren la aurícula, siempre más delgadita, ¿no? Y hacia acá, el ventrículo grueso, ¿no? Entonces, miocardio grueso en la zona del ventrículo. Esta es la unión de tejido conectivo, que es la válvula aurículo-ventricular, ¿sí? Ahora, si nosotros en un corte histológico nos ponen en un campo y vemos tejido adiposo con tejido muscular cardíaco, en este capítulo no duden en poner que esto es la parte del epicardio, ¿ya? Yo veo tejido adiposo con vasos sanguíneos, pero veo tejido muscular cardíaco, esto es epicardio. ¿Por qué les hago ese énfasis? Porque hay una lámina que les van a dar hoy que es paquete vasculo nervioso, ¿ya? Y también tiene tejido adiposo. Entonces hay vasos sanguíneos que vamos a ver ahí. Pero una cosa es paquete vasculo nervioso que no tiene nada que ver con el corazón, ¿ya? Y otra cosa es el tejido adiposo que vemos acá, protegiendo los vasos que están sobre el miocardio, ¿ya? Entonces básico reconocer tejido muscular cardíaco. Igual acá, en el endocardio, ¿no? Si nosotros vemos tejido muscular cardíaco, pero vemos una zona más laxa, que era el subendocardio, ¿se acuerdan? Entonces, ese es más que seguro que nos están pidiendo que las fibras de Purkinje. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, seguimos rapidito. Es un breve repasito que les quiero hacer para no avanzar así tan aturdidos. El pericardio visceral, ¿se acuerdan cuál era? ¿Cuáles eran los componentes del epicardio? ¿Se acuerdan? ¿Qué veíamos en la parte más externa primero? Una sola capa de células que se llaman células mesoteliales, ¿no? Epicardio, ¿sí? Una sola capa de células mesoteliales. Debajo de esas células mesoteliales, ¿qué vamos a ver siempre? Tejido conectivo. Y recién viene por debajo el tejido adiposo, ¿cierto? Esa zona de tejido adiposo, específicamente esa zona de adiposo con vasitos sanguíneos, se llama el subepicardio, ¿ya? Nos vamos al endocardio. ¿Cómo se llamaba?
teníamos en contacto con la sangre una sola capa de células, pero ahora se llaman endoteliales, ¿no? Entonces tenemos el endotelio. Debajo del endotelio, el subendotelio, y por debajo de esos tenemos el subendocardio. ¿Sí? Se repite, subendocardio y subepicardio. ¿Ya? ¿Sí? Listo. Muy bien. Ahora, nos vamos a lo que hicimos la práctica anterior, las arterias, ¿no? Habíamos visto dos tipos de arterias, las elásticas y las musculares. Las elásticas de mayor calibre, las musculares de mediano calibre, y hoy vamos a ver esta, la arteriola, ¿ya? Entonces, la arteria generalmente tiene su capa más gruesa, que es la túnica media. En arterias ya no hablamos de capas, ¿de qué hablamos? De túnicas, ¿ya? Tenemos las... ¿Estás bien en ese banquito? Llévate este, está un poquito. Ahí no vas a poder ver. Ahí tienes otro. Ese paso me lo parezca para la computadora. Yo estaba buscando mi banco. ¿Ya? Entonces, a ver. Habíamos dicho la túnica íntima de las arterias. ¿Qué componentes tiene? Desde adentro, de fuera. ¿Cuál es el componente más interno de la túnica íntima? Esto es el endotelio. Después que viene, este es un amarillito, subendotelio, y de ahí que viene, que está como una línea azulita. Bueno, en ese caso parece la membrana limitante. Membrana limitante interna o membrana elástica limitante interna. Componentes de la túnica íntima. ¿Ya? Túnica íntima, entonces endotelio, subendotelio y membrana limitante interna. ¿Ya? Túnica media depende, ¿no? Depende. Si es que es arteria elástica, constituida principalmente por tejido conectivo elástico. Si es que es arteria de tipo muscular, constituida por tejido muscular liso. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Muy bien. Y la túnica adventicia, que se caracteriza por tejido conectivo, con la presencia de... ¿Qué se llamaba lo que teníamos en la adventicia? Vasa vasorum y nerva vasorum. ¿Ya? Vamos ahora con la arteriola. Esta sí es nueva, ¿no? La arteriola tiene endotelio, ¿tiene subendotelio? ¿Tiene membrana limitante interna? Sí. ¿Ya? Hasta ahí se parece. ¿Cuál es la diferencia con estas otras? Que la túnica media tiene solo de 3 a 5 capas de fibras musculares lisas. No tiene más. ¿Ya? 3 a 5 capas de fibras musculares lisas. Entonces es poquito. ¿Ya? Por eso es que son vasos pequeñitos. ¿Listo? Muy bien. Y el resto, bueno, ya no se visualiza muy bien porque es un vaso pequeño. Siempre va acompañada de una vénula. Cuando veamos los cortes, arteriola y vénula al costadito. ¿Listo? Las arterias nunca tienen válvulas. Ese es otro concepto que tienen que guardar. Y generalmente, no digo siempre, generalmente la luz es redondeada. Listo. Nos vamos con las venas. La túnica que predomina en las venas, ¿cuál es? La adventicia. La adventicia. ¿Por qué la adventicia predomina? Porque tiene fibras musculares lisas en sentido longitudinal, ¿no? Ahí están las fibras musculares lisas. ¿Sí? La túnica íntima y la media no tienen una separación bien definida. ¿Por qué? Porque las venas no tienen membranas limitantes. ¿Ya? Las venas no tienen membranas limitantes. Entonces, ¿cómo va su orden? Desde la luz hacia afuera. Endotelio, subendotelio, y de frente va a las fibras musculares lisas de la túnica media. ¿Ya? No hay membrana limitada. ¿Listo? Y viene otro vasito delgadito, la vénula. La vénula también tiene endotelio, subendotelio y escasas fibras musculares lisas alrededor de su pared. Pero sí tiene fibras musculares lisas. ¿Ya? ¿Por qué les hago ese énfasis? Porque hoy día vamos a ver capilares sanguíneos, vamos a ver también capilares linfáticos. Entonces a veces nos confundimos con este vaso, ¿ya? Entonces la vénula sí tiene fibras musculares lisas, ¿ya? Por eso su pared es un poquito más gruesa, ¿ya? Que esos otros vasos que les he mencionado. Diferencias con la arteria y la vena era que la vena puede tener válvulas, ¿no? Ahí están esas válvulas, ¿sí? Son dos válvulas que tiene, ¿no? Una y dos, ¿ya? Muy bien. Seguimos rapidito.
Capilares sanguíneos que siempre son de 3 tipos. Este esquema lo encuentran en cualquier página de internet. ¿Ya? Es bien didáctico, jóvenes, porque si ustedes ven ahí, en amarillito estamos viendo las células endoteliales, ¿sí? Células epiteliales planas, ¿no? En moradito está su núcleo. Ustedes ven acá unas lineecitas que solamente son las uniones entre célula y célula, pero las células están perfectas, están intactas, no tienen ninguna alteración. Y la membrana basal, que está en celestito, está completa. Entonces, por eso se llama capilar continuo, ¿ya? Porque tanto las células endoteliales, la túnica íntima, como la membrana basal está completa. Vean acá, en capilar fenestrado, ¿qué sucedió con las células endoteliales? ¿Están intactas? Parece que le ha puesto unos puntitos, ¿no? En su pared. Esas son fenestraciones, ¿ya? Entonces, aquí, en los capilares fenestrados, las células endoteliales sufren una alteración en su pared, ¿no? Se abren esta especie de aberturas chiquitas, ¿no? La unión de las células está perfecta, ¿ya? Pero las células presentan esas fenestraciones. ¿Cómo está la membrana basal? Intacta, continua. Igual. Entonces, característica del capilar fenestrado, membrana basal continua, pero células con presencia de fenestraciones, poros o fenestraciones le llaman, ¿no? No sé cómo habrán hecho en teoría. ¿Ya? Ya. Poros entonces le colocan. ¿Listo? Y finalmente el capilar sinusoidal, miren, está su membrana basal y están sus células endoteliales. ¿Están intactas las células endoteliales? No. Es más, ni siquiera son fenestraciones o poros, ¿no? Son hendiduras grandes, ¿no? Muy grandes. Entonces, hay una gran abertura, una separación entre las células y aparte la membrana basal, miren, ¿qué tiene? Igual, ¿no? Unas hendiduras grandes. Entonces, características del capilar sinusoidal, presencia de hendiduras tanto a nivel del endotelio como a nivel de la membrana basal. Por eso permiten el mayor flujo de sustancias o moléculas más grandes. ¿Ya? En cambio, el capilar continuo, todo es intacto. ¿Listo? Ahora, estos hallazgos de cuál tiene membrana basal intacta, ¿no? No lo vamos a ver con este microscopio. Eso ya está definido con microscopía electrónica. ¿Sí? Eso ya se sabe. Entonces, cuando ustedes le digan qué tipo de capilar están viendo, lo van a reconocer por el tejido en el que se encuentra. Todos los capilares, todos estos, sobre todo estos dos, se ven igualitos en los cortes histológicos. Una pared muy delgadita como si lo trazáramos con un lápiz con punta fina. ¿Ya? En cambio, este a veces se ve más larguito, pero igual su pared sigue siendo delgadita. Solamente a veces vemos los núcleos de las células endoteliales. Pero decir cuál es cuál, solo mirando hacia el capilar, no. ¿Cómo diferenciamos? Por el tejido. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ver, por ejemplo, un corte de lengua que tiene tejido muscular estriado, y ya sabemos que en el tejido muscular estriado hay capilares de tipo continuo. Si vemos pulmón, por ejemplo, en la zona de la barrera y de sangre, el alveolo, capilares de tipo continuo. Ya se sabe, o sea, en qué tejido tenemos diferentes tipos de capilar. Si vemos, por ejemplo, glándula suprarrenal, que es la lámina que nos van a dar hoy día, son capilares de tipo sinusoidal. Si viéramos hígado, también son capilares de tipo sinusoidal. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al tejido, nosotros ya sabemos qué tipo de capilar tenemos. Ahora, otro esquemita acá. Esta imagen es bien bonita. Les va a servir en la lámina de paquete vasculo nervioso. ¿Qué estamos viendo acá? Miren, un vaso de luz redondeada. Tiene ahí los núcleos de sus células endoteliales. No sé si lo logran ver esta linecita ondulante. Un poquito se ve, ¿no? Esa es su membrana limitante interna. ¿Y cuántas capas tiene de fibras musculares lisas? 1, 2, 3, 4. 4, ¿no? 4. ¿Qué vaso será? ¿Qué estructura? Arteriol. Porque hemos dicho que el arteriolo solo tiene de 3 a 5 capas de fibras musculares lisas. ¿Ya? ¿Tiene endotelio? Sí. ¿Tiene subendotelio? Sí. Y tiene su membrana limitante interna, por lo tanto es vaso arterial, ¿cierto? Y si vemos que tiene solo 3 a 5 capas, entonces ya no será una arteria, será una arteriol. ¿Ya? Y siempre este vasito va acompañado de su vaso similar del mismo diámetro, que es una vértebra. Lo que quiero es que vean el grosor, miren, ¿no? Sí tiene un cierto grosor porque sí tiene fibras musculares lisas. ¿Ya? Sí. Seguimos.
¿Ya? Lo que hemos visto hasta ahorita son capilares sanguíneos. ¿Qué transportan los capilares sanguíneos? Sangre. Pero también vamos a ver los vasos linfáticos. Y estos vasos linfáticos también en los cortes histológicos presentan una pared bien delgadita. Bien delgadita. La luz puede ser más amplia que el capilar sanguíneo, pero su pared es delgada. ¿Qué componentes tiene? Igual, una sola capa de células endoteliales, ¿sí? Entonces ahí está el núcleo, miren, son células planas. Pero su lámina basal es discontinua, ¿ya? Esa es la característica histológica del capilar linfático. Células endoteliales en una sola capa, o endotelio, ¿no? Endotelio con membrana basal discontinua. ¿Por qué elementos está formado su lámina basal? Por fibras de reticulina y fibras de colágeno, ¿sí? Ahora, ¿por qué tiene que ser discontinua? Porque el líquido que está en los tejidos en los que se encuentran estos vasos tiene que ingresar, ¿no? Tiene que ingresar al linfático. Si estuviera todo cerrado, no entraría, ¿no? Entonces, por eso es importante que su lámina basal esté discontinua. Y miren cómo va en una sola dirección la linfa, ¿ya? Entonces, otra característica de los linfáticos que los diferencia de los capilares sanguíneos es que estos linfáticos presentan válvulas, ¿ya? Válvulas que hacen que la linfa circule en un solo sentido. Entonces, el martes que vamos a hacer práctica de órganos linfoides, vamos a ver, por ejemplo, cómo en ganglio linfático la linfa entra por la cápsula y solamente sale por el hilo, ¿ya? No puede irse a veces, porque tienen válvulas. Ahí está un ejemplo, ¿no? Y miren ahora la pared delgadita, ¿no? Comparamos entonces con lo que habíamos visto en la védula. Tiene la forma, ¿no? Tiene la forma, pero esta pared es sumamente delgadita, porque no tiene fibras musculares lisas. ¿Ya? Listo, chicos, esto es lo que les quería presentar a manera de resumen. ¿Ya? Entonces, ahora sí, nos vamos con nuestras láminas. Mireya, apaga por favor el proyector. Y los televisores no se refresquen. Ya, entonces, primera lámina que nos dan, ¿qué es? Lengua, corte de lengua, entonces. En el que, como les decía, nosotros vamos a reconocer qué tejido. ¿Qué tejido reconocemos? Tejido muscular estriado. Tejido muscular estriado, perfecto. Entonces, en medio de esas fibras musculares, nosotros tenemos que encontrar unos trocitos de pared bien delgadita, ¿no? Bien delgadita. Vamos a buscar ¿se reconoce el tejido muscular estriado? Sí, ¿no es cierto? Sí, se reconoce. Estos fibras musculares, ¿no? Que son muy sensibles. Miren cómo es estos dositos. ¿Sí? Como circulitos, ¿los ven? Esos son los capilares sanguíneos. Ya está yo, este está más normal. Entonces, yo veo un vaso así circular. Incluso miren, este como tiene un puntito rojo en el centro. ¿Lo ven? Sí. ¿Ya? Ese puntito rojo es un hematíe, ¿no? Ese es un hematíe, y ese hematíe entonces es un glóbulo rojo que está dentro de ese capilar. ¿Ya? Entonces, me van a decir, ¿qué estructura señala el puntero? Capilar sanguíneo continuo. ¿Ya? Tienen que especificar, ¿sí? ¿Qué estructura señala el puntero? Capilar sanguíneo continuo. Pero ¿cómo me ubico más? Porque primero tengo que ubicar que este es tejido muscular estriado. Es la única lámina que vamos a usar así para capilar sanguíneo continuo. ¿Ya? ¿Sí? O sea, ya no les van a preguntar fibra muscular estriada porque eso ya fue en el capítulo anterior. ¿Ya, chicos? Listo. Entonces, detectamos esos vasitos. Siguiente lámina, una lámina de riñón. Ustedes ya la conocen, ¿no? ¿Qué hemos visto acá? Los glomérulos, sobre todo, ¿sí? En repetidas oportunidades hemos visto glomérulos, entonces ahí están nuevamente nuestros glomérulos. Y dentro de esos glomérulos, entonces vamos a ubicar unos vasitos sanguíneos también igualitos, de pared muy delgadita. Vamos por acá.
tengo más aumento. ¿Qué vemos? Como una bolita, ¿no? Vemos como una bolita que tiene unos puntos rojitos, ¿sí? Miren. ¿Los ven? Unos puntos rojitos que están como en unos espacios más claritos, ¿no? Entonces, esos puntitos rojitos son hematíes, ¿ya? Hematíes. Y justo esos hematíes están dentro de los capilares sanguíneos fenestrados, ¿ya? Acá, por ejemplo, miren, se ve el espacio vacío nada más, ¿no? ¿Sí? Ese también es un capilar sanguíneo fenestrado. Acá sí se ven los hematíes. ¿Cómo van los hematíes por el capilar? En filita, porque el capilar tiene un diámetro tan chiquito que generalmente los capilares van de uno en uno tras otro, ¿ya? Entonces, si yo veo bromero y me están señalando así, por ejemplo acá, ¿no? ¿Qué estructura señala el puntero? Capilar sanguíneo. O me pusieran ahí, por ejemplo, donde se ve aquí. Capilar sanguíneo fenestrado. ¿Sí? Sí. Realmente por teoría sabemos que es fenestrado, o de alguna manera por microscopía electrónica se ha hecho. ¿Sí? Todos esos son por microscopía electrónica, o sea, solamente... Para ver la característica de los tres, sí. Ah, ya. Ahora solo ¿Por qué lo podemos saber por su ubicación? Nosotros por el órgano, porque esto ya se estableció. ¿Sí? ¿Listo? Está por el órgano. Ya está aprobado. ¿Ya? Entonces, capilar sanguíneo fenestrado. ¿Cómo nos ubicamos? Riñón, lo mismo, ¿no? Líquido. Seguimos. Ahí está. Siguiente lámina. Esta es mi cartuchera. Es tuya, ¿no? Será. Glándula Suprarrenal. Tengo como Y glándula suprarrenal tiene su corteza. Vamos a ponerlo así, ¿ya? Miren, esa es la glándula suprarrenal. Esta zona periférica es la corteza. Y en esta zona del medio, miren jóvenes, en medio de su corteza, ahí vamos a encontrar, que ya se ve bien, ¿sí? A pesar de que estamos a menor aumento, se ven como unas linecitas blancas. ¿Se ve? Ya, vamos a poner un poquito más de aumento, para no dar tanto. Ya. Miren cómo, como si tuviera unas líneas blanquitas, ¿sí? ¿Sí? Más o menos. Más o menos. Ya, por favor. ¿Las líneas blancas? Más o menos. ¿Ya? Ahí. Miren. Hay acá como unos espacios en blanco, ¿sí? Sí. Esos son los capilares sinusoidales, ¿ya? Capilares sinusoidales. Esos espacios en blanco que estamos Entonces por los órganos, nomás sé ya. Es más, a este momento ustedes pueden ver que hay unas células con núcleos redondos, ¿sí? Y hay unas células que tienen núcleos alargaditos, ¿sí? Sí, núcleos alargaditos versus núcleos redondos. Ahorita lo vamos a poner Los más núcleos o menos. redondos. Lo que quiero primero es que vean que estos capilares sinusoidales van como en paralelo, ¿ya? Ahora sí, vamos a darle más aumento. Y ahí está. Ahí está. Ahora sí. ¿Sí? Miren el puntero, mejor me voy para acá. A ver. Miren. ¿Ven acá una luz? ¿Sí? Acá hay una luz. Acá hay otra luz. Ya, vamos con esto, ¿sí? Está la luz, miren, luz. ¿Y qué apareció? Un núcleo Núcleo aplanado. ¿no? Igual acá, miren. Luz. ¿Y qué hay acá? Núcleo aplanado. Aplanado. Entonces no ven en el examen. ¿Qué estructura señala el puntero? Esto de acá hacia hasta arriba, lo capilar sinusoidal. ¿Por qué vemos el núcleo plano? Porque hemos dicho que en su estructura hay células endoteliales, ¿no? Células Que son endoteliales. planas, ¿sí? Y la lámina basal que es muy delgadita. ¿Están viendo el grosor de la pared? Como una línea nada más, ¿no? ¿Qué son estas células? Son otras células que vamos a verlas en la última práctica de este capítulo, que son espongiocitos. Que tienen núcleos redondos, totalmente diferentes a los núcleos de las células endoteliales. ¿Cómo se llama? Espongiocitos. Espongio. ¿Ya? Esponjio. Como esponja, espongiocitos. Lo vamos a ver en la última, en la práctica de endocrino, que vamos en el Son un conjunto, una columna. van haciendo columnas, o sea, espongiocitos, capilar sinusoidal. Espongiocitos, capilar sinusoidal. Por eso se ven así como líneas, ¿no? ¿Ya? Como lineecitas. ¿Sí? ¿Todos hemos visto el capilar sinusoidal?
Sí, chicos. Sí. Doctora, también podrían preguntarnos por la célula endotelial, o sea, qué célula es y nos señalan la endotelial. No, ya no creo, por esta estructura ya no. En todo caso, si nos preguntan qué célula señala el puntero y ustedes reconocen que hay un capilar sinusoidal, mejor levanten la mano, porque de repente el puntero se ha movido. Porque lo que les deberían preguntar ahora es esta célula. Esponjosis. ¿Ya? O sea, si ustedes ven que está ahí la célula plana y dicen, que es un capilar sinusoidal, mejor pregunten, ¿ya? No sea que se ha movido el puntero. Porque la célula que nos va a interesar para este capítulo es que la vamos a ver, ¿ya? Cuando hagamos el capítulo. ¿Sí? Ahí se ve mejor el paralelismo entre los capilares sinusoidales, ¿no? ¿Sí? Listo. Seguimos. Siguiente lámina, pulpejo de dedo. Pulpejo, siempre viene, Trauma siempre. cinematográfico. Fija, Pulpejo fija, de dedo fija. que hemos visto muchísimas 7 veces. Ya me 7. cansé. ¿No hay otra? Queda corto. 7 veces 7. Ya, a ver. Está ahí la piel, ¿no? Nos vamos a ir a la zona donde el tejido conectivo denso. Bajito. ¿Ya? Y vamos a ver unas estructuras así medias redondeadas, como esta. ¿Sí? Ahí. Ustedes han visto la alarma cuando le enrollan es un ovillo, ¿sí? ¿No? Ya, algo así es eso, es un ovillo vascular, ¿ya? Se llama globus vascular, el famoso globus, ¿ya? No es globus carotídeo, ¿ah? Cuando ustedes hagan su cuestionario van a poner globus, características histológicas y los van a dar de frente a globus carotídeo. Globus carotídeo es otra estructura diferente que está en la dislocación de la aorta, es otra cosa, otra estructura histológica, es un tumor, ¿ya? En cambio, esta es una comunicación que se da entre las arteriolas y las venas, ¿ya? Es una zona de intercambio. ¿Dónde la vemos? Por ejemplo, acá en las puntitas de los dedos, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esa es la estructura que se denomina globus vascular. Todo eso ¿Cuál está es? ahí como un ovillo. ¿Qué Circulito. componentes histológicos tiene Lo entonces blanquito. todo este Circulito. globus vascular? Para empezar, que como es un ovillito, ¿no? Entonces puede tener varias luces, ¿no? Parece Entonces, al tenemos acá una luz, corpúsculo. y creo que la que mejor se identifica es esta, ¿no? ¿Y qué está rodeando esa luz? Tejido Células epitelial. endoteliales blancas. ¿Por qué? Porque todos los vasos tienen células endoteliales en la luz, ¿ya? Todos, ¿has visto que todos los vasos tienen células endoteliales? ¿Ya? Entonces, vemos eso. Pero vemos además, como si fuese así, que le está rodeando esta luz, estas células con núcleos redonditos, ¿no? ¿Sí? Varios núcleos redonditos que están así como un torbellino le hacen, ¿no? Entonces, esas son células musculares lisas, pero modificadas, ¿ya? Como son modificadas, pareciera que son de tipo epitelial, pero no son, en realidad son fibras musculares lisas. Entonces, a esas células se les llama células epitelioides. ¿Por qué se le dice epitelioide? Porque parece epitelial, pero no lo es, ¿ya? Células epitelioides, entonces, alrededor de la luz vascular, ¿ya? Luz vascular. ¿Sí? Esa es la característica histológica del globus vascular. Y siempre lo vamos a ver así, medio redondeado, de repente un poquito más alargado y rodeado ¿por qué? Por fibras de colágeno, ¿no? Glándulas sudoríparas. ¿Dónde está la célula? ¿Quieren que tenga cuidado ¿La con las globus? glándulas sudoríparas? Que las vamos a ver también en este capítulo. Eso es lo que está cuando dentro del hagamos globo piel vascular. y paneles. Eso es modificado. ¿Ya? Ajá. ¿Qué tipo de base? ¿Cuál es la Todo lisa? eso glóbulos. Epitelioides. Solo se le Epiteloides. llaman globos Epiteloides. Doctora, en ese caso, las que están más Epitelioides. pegadas a la luz son las endoteliales. Epitelioides. Las que están por fuera son las epitelioides. epitelioides. Ok. ¿Sí? Otros se preguntan tejido, ¿pueden contar tejido? No. No, él les va a decir de estructura. Ya, Entonces, estructura. ¿cuál es su función? ¿Cuál es su localización? ¿Cuáles son sus Características, tra. Ya. ¿Ya? ¿Listo? Y como les decía, no tienen que confundir con glándulas sudoríparas, que lo vamos a hacer en el capítulo de piel, la siguiente semana. Y justo ahí los dos componentes. Si quieren, tomen el foto y me hacen acordar a la siguiente práctica, porque tenemos ahí componente secretor y componente excretor de glándulas sudoríparas. ¿Ya? Como nos toca en el laboratorio de abajo, de repente no tenemos esta misma lámina y está bien bonito. ¿Ya? Listo. Seguimos. Pero es una lámina, ganglio linfático. Ganglio linfático
vale, por nada de luz. Falta. No falten, chicos, porque órganos linfoides es lo más difícil de este capítulo. Al igual que órganos endocrinos que tienen muchos nombres. ¿Ya? ¿Sí? No falten, en serio, ¿tienen que saber? Sí. No falten, porque tenemos cuaderno, ¿no? Y eso tenemos dos clases para el cuaderno. Y también ya deberíamos dar un pasito. El cardio 1, cardio 2 y sangre. ¿Ya? Así se junta todo, chicos. Cardio, bueno. Así que cardio 1. ¿Ya? A ver, y cambio, de verdad que si no escuchan la proyección, difícilmente se van a perder. Y siempre viene de acá bastante preguntas porque si se fijan son como 9 de 10 láminas. ¿Ya? Y cada lámina tiene un montón de estructuras para visualizar. Nos vamos ahora a tener en la parte central. Espinosa ya dijo que el examen es el miércoles. Ahí tenemos No tres prueba, cositas, pero miren. sí Y que este se corte ve. es fabuloso. ¿Ya? Este corte es bien didáctico, porque hacia la parte de arriba, ¿qué vasito tenemos? Un poquito más nervioso. ¿Qué tiene su luz? Un Matías. Ya nos aprendimos a reconocer, ¿no? ¿Ven esta linecita que es ondulante? Ondulante, ¿no? Y vemos células alargadas a su alrededor. ¿Cuántas? 1, 2, 3. Arterial, ¿sí? ¿Cuál? Bien bonita, ¿no? Anterior lo trataba ese Matías. Y la arterial hemos dicho que siempre va con una védula. ¿Cuál será la védula? ¿Esta o esta? ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Izquierda, ¿por qué? Porque tiene la Porque Creo que le lisas, más resaltante. Claro, ¿no? Tiene una pared un poquito más gruesa. Entonces, ¿esto qué es? no me acuerdo. No, vaso Linfático, ¿no? Vaso Es un linfático. capilar linfático, ¿ya? Capilar linfático, entonces Capilar los capilares linfáticos tienen una luz un poquito más amplia, ¿ya? Pero en la pared solamente vemos células blancas, ¿no? Células endoteliales. ¿Listo? Fácil, ¿cierto? Fácil. ¿Y qué nos ayuda además? Bueno, lo que vamos a ver alrededor, que es pues la médula del ganglio, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en detalle el día martes. Siguiente, última lámina. Esta última lámina es para hacer un repaso. Y por eso también les he hecho un repaso ahora al inicio. Ahorita vamos. ¿Qué vemos? Tejido adiposo, ¿eh? Por eso les decía tener mucho cuidado. Si yo veo tejido adiposo, ¿esto será epicardio? ¿Veo tejido muscular cardíaco? No. No hay. Entonces esto es paquete vasculo nervioso. No, miren, hay un ganglio linfático. Nada tendría que ver un ganglio linfático en el pericardio, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Ya? A ver, Con- entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Conocer vasitos. Ah, glomus Por ejemplo, vascular. este vasito, ¿qué será? Glomus vascular. Arteria, vena. No. Ah, pregúntale. Arteria, ¿qué tipo de arteria? No, es de mediana. Muscular. Muscular, arteria de tipo muscular. ¿Por qué? Porque tiene las fibras musculares lisas en la capa, en la túnica. Porque tiene acá la membrana Ay, lo mediana. limitante interna gruesa, ¿no? Gruesa y prominente. En cambio, acá miren, la membrana elástica externa bien delgadita. ¿Y estas qué Ese es son? capilar linfático. Fibras musculares. El de arriba Fibras está musculares. los ¿Sí? Matías. ¿Sí? Doctora, una consulta. En la membrana limitante externa es la más cerquita, pero todas las que están de más son sus prolongaciones. Sí, porque todas. la membrana limitante externa a veces tiende a bifurcarse. Entonces, en cualquiera de esas tendría que ser la Membrana membrana limitante externa. ¿Sí? Bien. Sí, es una ¿Primero será la primera? Una cosa. Esta era Nos ven, vamos la con este vaso la que es. ven. ¿Qué vaso es? Eso es Vena. como ¿Con válvula sin válvula? Sin válvula. Sin válvula. ¿Por qué es vena? Por la luz. Yo. No se confíen por la luz. ¿Por qué es vena? No tiene No tiene membrana membrana. limitante. No tiene membrana. Ah, también tiene las fibras. Fibras musculares lisas en la adventicia. Ay, ¿no? ya. Estas son fibras musculares lisas de la túnica media. ¿Sí? Pero esta es la canela adventicia. ¿Ya? Ujú. Entonces, por eso, una de. Fibra muscular lisa. ¿Ya? Entonces, así vamos a ir buscando. Por ahí de repente también encuentran una arteriola, una vélula. ¿Y la profe te aceptó esto? No sé si queremos ¿Te acepta buscar normal capilar esto? contigo. Sí. ¿En serio?
¿No te baja nota? Pero más grande pide neurología. Más grandes sus bolas. Te dicen, te ha dicho. Sí. Si ya hemos entendido todo. Ay, ahí va a cambiar. Cámbialo. Mira, tejido de pozo unilocular. Es más fácil dibujar así. Muy grande el Ah. ¿Cuál? Arteriola, No. Arteriola. vena, Arteriola. muy chiquitos, ya. ¿Qué vasos chiquitos conocemos? Capilares, ¿cuáles? Sanguíneo y linfático. Linfático es un luz más amplio, ¿no? Ah, ya. Sanguíneo. Sanguíneo. Miren, ahí incluso se ve el núcleo de la célula endotelial. Acá también. Entonces, esto de acá, el tejido adiposo, capilar sanguíneo, continuo. ¿Ya? En tejido adiposo tenemos capilares sanguíneos. Tejido adiposo continuo. ¿Listo? Bien delgadita la pared, ¿no? Ya. ¿Ya, chicos? ¿Dudas? ¿Alguna Ah, acá dice vaso sanguíneo. No hay avanzado.